Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Aquarios 4K, nuevo martes, bueno, nuevo miércoles, nuevo resumen semanal número 361. 361 semanas ya con todos ustedes. Hay novedades, este acuario ¿qué está pasando en este acuario? Pues lo presumible, lo que se venía a tener que pasar, aparición de algas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues lo típico, acuario sin madurar, que sí, que venía con un ciclado, que utilizamos agua del montaje anterior, pero cuando cambiamos absolutamente todo el tema de sustratos y demás, pues siempre es normal que nos aparezca un poquito de algas. Así que estas 2, 3, 4 primeras semanas, hasta que se estabilice un poquito, lo que vamos a hacer son cambios de agua, un par de cambios, 3 cambios a la semana y ya está. No me preocupa en absoluto que aparezca un poquito de alga. Además es una pelusilla de estas... ¿veis? Por ahí se ve un poquito. Pelusilla de esta asquerosa y un poquito de ciano en esa punta. Pero bueno, la ciano venía de serie con este tronco. La eliminaremos, no tenemos mayor problema. Así que nada, así está evolucionando. Todavía no está terminado. Aún tengo que ponerle un poquito más de zona de transición por la arena, ¿vale? Con canto rodado mucho más fino, que tengo que acordarme de traérmelo allí del campo, de la parcela, que tenemos una esplanada con canto rodado de ese de río que se compró en su día. Y de vez en cuando voy cogiendo algún puñado. Así que lo aprovecho. Por lo demás, la cabomba está tirando súper bien, ¿eh? La cabomba, mirar, de hecho no está ni generando algas en las hojitas. Los días que tardé en ponerla en el sustrato, ¿vale? La tenía puesta en macetas, pues son esas hojas pues, un poquito más anaranjadas y los brotes nuevos, pues ya veis cómo los está sacando. La verdad es que es un color súper bonito. Vamos a ver, porque los Lotus Red también me están echando ya alguna hojita, así que perfecto. Vamos a ver cómo se va adaptando todo el acuario, cómo se va asentando. Es totalmente normal esto al principio. Pero bueno, ya hemos metido a todos los borrachitos que teníamos son los que sigue habiendo en el acuario. No voy a meter más, insisto, no quiero aquí un cardumen en este acuario, quiero que el principal actor de este acuario sean los escalares, ¿vale? Entonces, bueno, cuando se tercie, cuando el acuario me lo permita, cuando yo me lo permita, digo que hasta que no se asiente todo bien, vuelvan las bacterias a estar bien asentadas por el sustrato, no quiero más carga de peces, porque ya hay bastante corredora por el sustrato. De hecho, mirar todas las que hay por ahí escondiéndose. La verdad es que, oye, están encantadísimas con su zona de arenita, es algo que les encanta, todo canto rodado, no va a haber nada que las perturbe. Aquí están la mar de bien estas corioras panda, una de mis corioras favoritas, sin duda alguna. Bueno, pues vamos a ver cómo se va adaptando todo el acuario. Yo creo que bien, no vamos a tener, pues eso, un pequeño problema, algún conato de ciano. Pero es que los acuarios son así, esto es un mundo difícil. Así que nada, paciencia chicos, que al final lograremos unos resultados muy decentes. Y diréis, vale, esto está bien, pero ¿no vas a hacer nada distinto en este acuario? ¿No vas a implementar nada distinto? Por supuesto que sí. El que nos siga en otras redes sociales... Madre mía, que me muero. Ya me disculpáis. El que nos siga en otras redes sociales ya sabrá el equipo luminotécnico que hemos traído para este acuario, que a día de hoy seguimos utilizando la Fluval Spectrum 2.0 y la que tenía este acuario, ¿vale? Este Fluval Roma, la que viene de serie. Entonces, como queremos, más que evolucionar, quiero seguir probando cosas también para vosotros, para que conozcáis nuevos productos y podáis elegir, pues queremos seguir probando cosas. Han dado muy buenos resultados estas pantallas, a la vista están estos 2 últimos años, los resultados que han dado. Dicho eso, hay que dar paso a nuevos productos y para ello hemos traído una gama, madre mía, la gama indestructible de Twinstar, la serie G, 2 pantallas de 120 centímetros, bueno, creo que son de 100 o por ahí, o sí, más o menos creo que son de 100, pero que en su apertura máxima son 120 centímetros, perfectas para este acuariete. Vamos a ver, vamos a hacer una, más que comparativa, además me lo han pedido, que si podía hacer, sí, es la comparativa de diferencia de color, ¿vale? Probar primero con estas, que dan un color muy chulo, muy natural, a mí me gusta mucho, y luego probar con las otras para que veamos cómo realzan los rojos y demás. Entonces, bueno, va a ser interesante yo creo que esa prueba, la haremos por supuesto que sí, así todos la veréis. Mediremos el par, que le he cogido el medidor de paragelio y todas esas cositas las iremos haciendo en este acuario, pero bueno, por lo pronto estoy llenando ósmosis para hacer el cambio de agua, que ya me toca, ¿veis? Estas son las algas que os comentaba, que como no, pues tendrían que salir. Son así un filamento, pero que es como un moco, mirad. ¿Veis? Es como un moquillo que no es para nada consistente, que tú lo coges y prácticamente es que se deshace. Entonces, bueno, no me preocupa porque eso se sifona y listo.
Yo calculo que eso, que a 2-3 cambios de agua a la semana, en 3-4 semanas el acuario está muy estabilizado porque es un sustrato que no da nada de guerra, lo he probado ya, lo probamos y que la verdad es que se estabiliza muy pronto, así que perfecto, check. Que aquí también hay cambios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este acuario? Pues que lo tenía un poquito ya, se me fue de madre. Quería quitar ya la Micranthemum micranthemoides, la he quitado completamente. He probado, bueno, he puesto ahí la Juncus repens hemos metido ahí para hacer un pequeño macizo. Y bueno, hemos ido replantando y tal. Ya veremos lo que sale. Una prueba con un Pogostemon nuevo que he podido conseguir, solo una maceta. No preguntéis, pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Luego Pogostemon Erectus por aquí, Rotala Green por ahí, Rotala Vietnam por aquí, Rotala Macandra por ahí. Y nada, aquí pues esto es un nido de algas que desaparecerá. No os preocupéis, porque esto ha sido porque lo necesitaba. La verdad es que este acuario está de mírame y no me toques, pero darme 2-3 semanas que esto va a estar hecho un vergel. Ya veréis lo que estamos haciendo. Tengo por ahí una Staurogynia repens flotando. El Monte Carlo lo quiero dejar aquí, la islita, y Staurogynia repens a los lados. Era un cambio que me pedía a gritos. Lo hice hace 2 días y por eso todavía está un poco asalvajado. Le estamos metiendo a saco, a manta, unas cositas que nos han llegado también desde peces. Como no, Jorge siempre apoyando. Que nos han... Sí, me lo envió concretamente para Acuario del Salón, pero un poquito a este también me va a gustar echarle a partir de ahora. Así que, nada, lo vais a ver también muy pronto, esta semanita, lo que nos ha enviado y que estamos utilizando también en ese Acuario del Salón, que poco a poco, ahora veréis, lo estamos metiendo en vereda y con suerte nos da tiempo por lo menos a hacerle una foto y presentarlo, aunque técnicamente sea un desastre ese acuario, para mi gusto, conforme yo lo he hecho, ¿vale? Pero ya no tiene arreglo el tema de hardscape y todo eso. Entonces disfrutaremos, vamos a ver si lo ponemos bonito. Bueno, aquí están nuestros bichos, nuestros escalares, la parejita por aquí y el otro que está por aquí. Es increíble porque en este acuario que es más pequeño son 125 litros, recordemos, son 50 por 50 por 50, es un cubo perfecto. Y me extraña porque en este acuario es que no hay persecuciones, no hay cosas raras, ¿vale? Están por aquí todos los pececillos la mar de bien y como veis le atizan más al Masteri, que tampoco es atizarlo, es simplemente marcar territorio. Que entre ellos se han entendido bastante bien aquí, la verdad. Vamos a ver si... Igual lo dejo, ¿sabéis? Igual dejo al escalar hasta que consigamos criar de la pareja, saquemos una apuesta, engordemos y tal. Igual lo dejo aquí para que no le azucen mucho en el Fluval Roma. No lo sé, tengo mis dudas. ¿Vosotros qué haríais? Hasta que consigamos sacar de esa apuesta escalares ya más o menos bien formados de tamaño y tal, para introducirlos todos y hacer un gran cardumen de escalares, que yo creo que va a ser espectacular en ese acuario. Pero bueno, por el momento la verdad es que va bien, este acuario ha aceptado bien. Cuando digo aceptado bien, digo que como hay tanta densidad de plantas, porque es que parece que no, pero es que te pones a mirar y hay una barbaridad de bucefalandras, pero que se nos ha ido esto de madre. Tengo que clarear un poquito y empezar a meter otras plantitas que me sobraron, anubias nana, bonsai. Entonces iré metiendo nana bonsai e iré quitando bucefalandras. Que no es que no me gusten las bucefalandras, pero es que tapan ya prácticamente todo el tronco. Entonces, bueno, por disfrutar un poquito, ¿no? Mirad, ha sido una vista un poquito más alejada del acuarete. Cuando digo que he adaptado bien o que he aceptado bien a los escalares, es que son peces que comen y cagan mucho, y al generar tanta materia, digo, así de 1 a 3 pecezacos como estos, igual generamos algún tipo de algas, pero es que este acuario está perfecto, está súper estable, no hacemos nada y venga, polémica, salseo. Este salseo viene en referencia al último montaje que hemos hecho, que ahora veremos justo ahora mismo, porque me decía que, wow, porque había hecho lo típico que hacen todos los canales de montar un acuario y ponerle luz, plantas y CO2. Pues yo qué sé, creo que el acuario en sí, que yo acepto esa crítica, pero bueno, me decía que el montaje era un 1 de 5. Ahora lo voy a comentar. Bueno, que este acuario está perfecto, que la plantita carnívora y todo eso está maravilloso. Y ahora vamos al salseo. Bueno, más que salseo es una crítica que, bueno, tengo que aceptarla y tengo que respetarla, pero que no creo que sea muy objetiva, ¿no? Entonces, bueno, vosotros ya me diréis qué pensáis. Esto es un foro de debate, chicos, o sea... Esto es así, vuestros comentarios se exponen al escarnio público. Bueno, vamos a ver el acuarite nuevo, que la verdad es que está perfecto. Bueno, pues este es el acuario que recibió la puntuación de 1 sobre 5 y que yo dije, pero que me estás comentainer, o sea, me está diciendo que no te gusta. A ver, entiendo que esa puntuación, con poner el comentario es perfectamente entendible, que la puntuación es porque he hecho...
lo que hacemos todos, ¿no? Poner un acuario y llenarlo de plantas, de diversas plantas, de coloraciones y tal, como hacemos todos. Iba por ahí el tema, ¿no? Que había hecho un acuario tal para ponerle CO2, plantas y hacer aquí un high-tech. A ver, lo dije en el montaje, este no es la intención de que sea un high-tech. Le vamos a meter un leve punto de inyección de CO2 para que las plantas tengan bien de coloración, estén bien, estén sanas y tal, pero yo quiero un acuario estable sobre todo. Entonces, estable y que no me dé mucha guerra. Por otro lado, me comentaba que solo le hubiese gustado, por ejemplo, habría sido un buen montaje si solo hubiese puesto anubias. Vale, el tema de las anubias está chulo, pero bajo mi punto de vista, los acuarios, y siempre lo he dicho y siempre lo he defendido, tenemos que crear pues un modelo, ¿vale? Un modelo a escala de un hábitat lo más parecido posible a los peces que va a haber dentro. Si ponemos, en este caso que van a venir los Buddy's Tiger, que le gusta estar entre plantas, le gusta refugiarse, le gustan tener zonas un poquito más tranquilas, solo ponemos anubias por las zonas donde te permite poner anubias, que creo que son por estos cortes, ¿no? de las rocas y tal. Por otro lado, no tendría sentido poner anubias en este montaje. Si solo ponemos esas plantas en este montaje, vamos a tener un acuario muy estresante para ese tipo de pez. Entonces, como yo primo, y siempre lo he dicho, el bienestar de nuestros peces por encima de cualquier otra cosa, cuando digo cualquier otra cosa, digo percepciones particulares y demás historias, pues creo, y así lo digo, que tienen que haber más plantas en este montaje. Ojo, que no descarto yo algún día pues hacer algo así como ha comentado el compañero, pero yo que sé, tampoco está para un 1 de 5, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi explicación. Que ojo, que me parece perfecto, ¿eh? O sea, me encanta que comentéis y expongáis vuestras críticas, pero cabrones, no me deis un 1 de 5. Dadme un 2,5, por lo menos el aprobado, que es un acuario con luz, con filtro y con plantas tan naturales, ¿no? O sea, yo creo que el suspenso en acuariofilia es cuando utilizamos materiales artificiales y no seguimos unas bases decentes y normales. A partir de ahí todo es mejorable, pero un 5, todos los acuarios que cumplan las bases mínimas, yo creo que se lo merecen. Así que ponle un 2,5. Y nada, que esa es simplemente la polémica. Ya ves tú qué polémica. Creo yo polémicas donde no las hay. Bueno, que a los demás, ¿qué os parece el acuario? ¿Os parece chulo? A mí me encanta, macho, me flipa. Eso sí, las flamingos se le han enroscado las hojas también, porque las criptocorines, cuando le tocamos hojas, ya sabéis lo que pasa, que hasta que no... O sea, las hojas, cuando tocamos las raíces, la criptocorine se arroga un poquito. Pero bueno, vamos a ver cómo se va adaptando todo y cómo marcha este acuario. Pero sí, un poquito de CO2 le vamos a poner. Venga, seguimos. Quien no haya visto este vídeo, dejo una tarjeta por aquí. Madre mía, cómo marcha nuestra florecita. Mirad. No enfoca. Aquí está nuestra flor de nuestra utricularia alpina. Que es esta aquí, esta es la tricularia normal que se utiliza en acuarios. Mirad qué pedazo de trampa se nos está haciendo ya esta Cephalotus. Poco a poco van emergiendo cositas interesantes. Así que perfecto, yo contento que estoy con este terrariete carnívoro. Y tengo que anunciar que durante esta semana estoy de remodelación del otro terrario, donde van a estar la Cephalotus, madre mía, la nepentes y tal, esa ampularia preciosa que no llegó, pues todo eso va a estar en el otro terrario, que vais a ver muy pronto el resultado final y las explicaciones de por qué lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho y demás historias, ¿vale? Que eso lo vais a ver pues aquí, en el canal de Acuarios 4K. Que nada, que me encantan estas carnívoras. Vamos a seguir. Bueno, en el acuariete del salón, ese acuario estilo Brazilian, que a mí me gusta muy mucho y que bueno, seguimos ahí luchando con él, seguimos intentándolo llevar a otra dimensión y nada, en ello estamos ahí, pues sobre todo nos está dando guerra el tema del abonado y estabilizar un poquito el crecimiento de algas, pero bueno, lo importante es que las plantas estén bien y seguiremos luchando para que el acuario pues muestre su mejor versión muy pronto. Vamos a ver. Yo creo que estamos cerca, pero aún nos falta, aún nos queda trabajo. Tengo que podar esta semanita la micrantemoides de esa parte y bueno, pues irle metiendo pues alguna poda a las rotalas que se nos van así de madre. Esos tallitos están ahí porque replanté y son tallos que están súper acelerados del replante y nada, ya iremos metiéndolo en vereda. La verdad es que es un acuario muy bonito, que esperemos que pronto esté la mar de bien y luzca pues un aspecto muy chulo. Pero esto es paciencia, chicos, ya sabéis que la acuariofilia, más paciencia que yo. Este acuario no ha tenido nadie,
porque mi otro yo, en otra época, habría cogido un mazo y habría roto el acuario en 1000 pedazos. Pero aquí, como el problema soy yo y no es el acuario, pues tengo que aprender. Y estamos aprendiendo un montón de la parte de la mano de peces al corcón. Así que menos que apoyarlos en todo lo que podamos. Y nada, que lo vamos dejando ya por aquí, chicos. Resumencito corto, el de la cocina. Venga, vamos a ver el de la cocina, chicos, vamos a ver el de la cocina. Mirad, tengo aquí el bidón de relleno de la Osmosis, que esto lo lleno entero. Y me compré estos carros en el Leroy, son un tremendo cagarro. Este en concreto creo que es para 250 kilos, esto me lo ha hecho la trufa, ¿vale? Este es para 250 kilos y las ruedas cada 2x3 hay que cambiárselas porque los rodamientos se les rompen y demás. Así que no os compréis este tipo de carros si vais a meterle un poco menos del peso que te dice el fabricante, porque no lo van a soportar las ruedas. Entonces, bueno, la tablita sí que soporta, pero las ruedas son una catástrofe. Así que mucho ojo. Aquí estoy rellenando. Bueno, este acuario, ¿cómo marcha? Pues ahí va, ahí va. No me convence, no me acaba de convencer, ¿eh? Seguimos ahí tocando teclas para ver si lo estabilizamos de una maldita vez, pero no te creas tú que quedamos con la tecla. Pero bueno, que ahí va. Seguimos probando esta Twinstar Series S, la nueva. La verdad es que me gusta mucho el resultado. Estuve ayer en casa de Helio, Acuario GCM, y viendo su Brazilian, que sí que lo tiene bien. Y lo tiene con la misma, pero en versión más grande, lógicamente. Y la verdad es que pepinón, pepinón. El color que da las plantas y todo es un espectáculo, la verdad, de pantalla. Muy, muy recomendable. Y nada más, que lo vamos dejando ya por aquí. Que aquí así está todo a día de hoy y que siga así, que siga bien. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, pues le dais like al vídeo, hinchéis esto a compartir, reproducciones y demás historias y que nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. Adiós.